Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que vas a ver este video. Te habla como siempre Julio Nava. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a mi canal, aquí para otra sesión de trading del Super Killer. Vamos a hablar sobre la estrategia, una de las estrategias que estoy desarrollando, además de la que expliqué anteriormente, que es una estrategia interesante y fue la que me motivó a cerrar el bot y a empezar a hacerlo manual. Mi intención es llevar esto a una cuenta de fondeo y esto es una buena preparación para sacar números y muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esta estrategia. Ya hoy comenzó a operar. Tengo mi primera operación en curso. Actualmente está teniendo ese profit. Vamos a ver cómo va. Te voy a mostrar cuál fue la razón por la cual coloqué la operación y para que entiendas un poco el concepto de Super Killer y cómo este va a ir generando los resultados. Así que si te interesa, quédate hasta el final. No te olvides suscribirte al canal dándole a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que monte un video. A la intro y comenzamos este video. Vamos a comenzar dando un repaso sobre las noticias fundamentales que esta semana teníamos bastante y hoy bien, ya hasta ahora ya se dieron todos los datos. Vamos a ir a verlos. Bueno, tenemos que la nueva petición de subsidio de desempleo sigue creciendo. El PMI manufacturero fue positivo, el PMI manufacturero de la ISM fue negativo. Mañana que tenemos, mañana es nóminas no agrícolas, tasa de desempleo, seguramente va a generar mucho movimiento. Y si vimos lo que pasó el día de ayer, que será el día más importante de la semana, tenemos que, bueno, en un resumen hasta ahora, tenemos que la confianza del consumidor dio dato positivo, la encuesta de empleo dio dato positivo. Tenemos decisión de tipos de interés en Japón. Vuelven a aumentar la tasa de interés en Japón. Interesante. Pasamos de 10 a 0.25. Se movió mucho el yen por eso. Después el euro. El euro marcó un pequeño ascenso. Veníamos de 2.5 a 2.6. Cambio de empleo no agrícola fue negativo para el dólar. Bajamos de 1.47 que era la previsión a 1.22. Inventarios de petróleo fue positivo. No hubo modificación en la tasa de interés, pero de una u otra manera la rueda de prensa de Powell movió mucho los mercados. Y el día de hoy, bueno, tenemos esto, que la petición de subsidio de desempleo fue negativa. La decisión de tipos de interés en Gran Bretaña se mantiene igual. No, hubo un cambio. Ese anterior era 5.25 y baja a 5%, aunque es una tasa que estaba prevista, así que no debió haber generado tanta volatilidad. No era tanta sorpresa. Después tenemos la petición de subsidio de desempleo que fue negativa, el PMI manufacturero positivo y el ISM negativo. Ya lo que falta es mañana, que tenemos ingresos medios por hora, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Ahora, ese movimiento de ayer, esa decisión de tipos de interés generó un movimiento importante en el oro. Y eso es algo que yo he venido monitoreando varias veces durante estos últimos 2 años. Y fue una de las razones la cual yo decidí apartarme del bot y empecé a trabajar manualmente. ¿Para qué? Porque yo con el bot lo que hacía es, yo entro en una zona, compra y venta, y cuando ya el mercado me llega a cierto punto, prendo el bot. Por partes interesantes, porque tú puedes de una otra manera siempre tener un flotante positivo, pero al final, cuando el mercado se te va en contra, si tú no tienes una estrategia de contención, siempre tarde o temprano se termina mostrando una retracción desorbitada como la tuvimos el mes pasado del 30%. Entonces,
Esta estrategia es interesante, es una estrategia que que hay varias condiciones para que se ejecute. Primero, tenemos que haber tenido un día anterior con mucho movimiento, ya sea a la alza o a la baja. Tenemos que tener bien identificados los puntos, las zonas de interés, las zonas de liquidez en el gráfico. Eso es, por supuesto, obvio. Pero una vez que se puede identificar que un día ha tenido un movimiento, cuando yo digo un movimiento, es que por lo menos haya una variación del 1.5, 1.6% del valor de la unidad, en este caso del activo del oro, ya sea la baja o la alta, del día anterior, con respecto al día anterior. Ese movimiento me puede ser el precesor de una corrección, pero no puedo simplemente, una vez que se produzca el 1.4, 1.5, ya entrar. Hay otras condiciones que vamos a buscar darse. Para eso he explicado, voy a colocar este pequeño gráfico, pequeña ilustración, para más o menos explicarle cuál es la idea. Esto sirve tanto a la baja como a la alza. ¿Ok? Una vez que hemos detectado que en un día particular, ya sea por noticias, por X, el oro, esto por lo menos lo puedo decir francamente en el oro, porque lo demás me imagino que también lo tienen, pero me hace falta todavía más datos para saber cuál es el rango, cuál es el promedio, todas esas cosas que es importante, ¿no? En este caso, cuando el oro se me mueve en el día más de 1.4 del valor del activo, ya sea la alza o la baja, me da una señal de que la estrategia que te voy a contar se puede aplicar. Ese movimiento normalmente se da 1 a 2 veces por semana, de 5 a 10 veces al mes. Ese es un movimiento bastante frecuente, lo que te permitiría en una cuenta de fondeo, ponte tú, lograr unos 6, 7 buenos trades. Podrías tener un buen margen para generar ganancia. Y se trabaja en cualquier sesión, no importa la sesión, lo que importa es las señales que te da el gráfico. He notado que esta estrategia tiene un alto porcentaje de acierto. Y bueno, yo digo que sobre el 70%. Y cuando tú tienes una estrategia donde tú das 2 a 1, es decir, por cada pip que tú arriesgas, tú vas un 2 y tú tienes un 60-70%, el margen de ganancia puede ser muy grande. Entonces, ¿qué nosotros buscamos en la estrategia? Déjame buscar aquí a ver si yo puedo un lapicito. Bueno, la idea es, por supuesto, tenemos el movimiento alcista fuerte. Ok, en este caso lo vamos para esta ilustración, para este ejemplo, vamos a trabajar si que fuera alcista. Déjame aquí en torno. Ok, tenemos un movimiento alcista importante. Ok, donde el oro se ha movido más de 1.4, 1.5. Entre más mejor, entre más fuerte sea el movimiento, mayor repercusión va a tener a la hora de la retracción. Si tenemos, por ejemplo, movimiento de 0.70, 0.80, 0.90, que no son nada despreciables, 1, 1.5, 1.05, puede pasar, pero tiene cierto nivel, ya no es tan, ¿cómo le diría?, tan eficiente. Tiene cierto rango, riesgo de que falle y nos toque el stop. Esta es una estrategia donde nosotros vamos a usar stop loss. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos detectado el movimiento, nosotros vamos a esperar que el mercado en un momento oportuno decida hacer un giro. En este caso, necesitamos que el movimiento, en este caso la retracción a la corrección, supere el mínimo de la última gran vela alcista que tuvimos. Es importante, aunque por lo menos se pueda apreciar con facilidad el fractal. Una vez que se pueda apreciar con facilidad el fractal, esa es la segunda señal. Ya yo sé que, por ejemplo, en este punto, estoy aquí marcando, en este punto, el precio generó una venta fuerte, es decir, entró mucha liquidez al mercado. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Las empresas
usualmente casi en un 80, no más del 90%, no entran con todo el capital en una sola operación, porque tienen demasiado dinero. Entonces, cuando yo detecto que ya se produce el movimiento, yo voy a asumir, voy a pensar que la empresa no ha logrado colocar todo su dinero, por lo cual va a querer volver a entrar, pero no lo va a hacer aquí abajo porque ya el precio está muy bajo. Va a intentar que el precio vuelva a subir, ¿ok? Para tomar una mejor orden. En este caso, con el 50% del movimiento, para mí ya es una entrada más que viable. Ahora, el rango, el stop loss, ¿a qué es importante? Muchas personas utilizan esto como la versión sniper y buscan que si 5 o 6, un stop loss casi reducido. Después de este punto donde el precio reacciona, hay una gran posibilidad que haya una manipulación del mercado, que los market makers intenten llevar el precio allá porque saben que dentro de esa zona van a haber muchos stops. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que salirnos de esa zona. ¿Ok? Salirnos de esa zona. Normalmente lo bueno sería tener un stop loss del tamaño del movimiento anterior, es decir, todo lo que recorrió abajo y lo que subió, desde ese punto donde vamos a entrar, lanzar el stop. Ok, pues en este caso, para el ejemplo que tengo ahorita, ok, yo tengo un stop. Yo, por ejemplo, para mostrar, tuvimos este movimiento. Bajar aquí. Tuvimos este movimiento fuerte del mercado, donde el día de ayer, gracias al tema de la Fed, se dio un movimiento en el cual superamos el 1.45%. ¿Ok? Teníamos este movimiento alcista. Y en este punto de acá, el precio cae notoriamente. Y podemos ver aquí que claramente se ve un fractal. ¿Ok? No hay duda alguna que hay un fractal. Ahora, nosotros no podemos entrar aquí porque, ¿qué pasa? Tenemos que pensar que la empresa, o en este caso el institucional, no pudo colocar todo el dinero. Entonces él va a necesitar que el precio vuelva a subir un poco para ahí otra vez hacer la jugada y volver a inyectar capital hacia abajo. Una de las cosas que me gusta mucho el indicador del Smart Money Concept es que yo puedo colocar justamente mi orden en la parte de abajo de, en este caso, de esta zona. Yo hubiera podido entrar más o menos por acá, pero me di la tarea de esperar un poco más porque eventualmente sabía que el precio podía seguir subiendo. De hecho, miren lo que pasó aquí. Y es la razón por la cual uno tiene que tener cuidado. Si pueden ver acá, si uno calcula, aquí hay 2.437 pips. Si nosotros sacamos la diferencia entre acá y acá, está muy similar. Muy similar. ¿Por qué hago esto? Porque así yo me salgo del rango. Mira que efectivamente teníamos esta zona, ¿ok? El precio sube un poquito, toca los stops y empieza a caer. Si nosotros hubiéramos trabajado tipo sniper para buscar un 8 o un 10 a 1, ¿ok? Nos hubiese sacado en negativo. Entonces, con esta estrategia tú no vas a hacer un 5, un 6, un 7 en 1, ¿ok? Porque no se puede. Vamos a trabajar un 1, 1.5, un 2 a 1. ¿Ok? Entonces, cuando efectivamente se da, tú colocas tu stop y tú colocas tu profit. En este punto, ¿cuál va a ser mi punto de salida? Voy a buscar una zona importante. En este caso, tenemos... Aquí como pueden ver, también estoy marcándome el Fibonacci porque yo creo que esta va a volver a subir.
Estoy buscando entre el 50 y el 60% del movimiento, así que hay una corrección del 50 o el 60% del movimiento anterior. Entonces, yo tengo varias zonas interesantes. Acá, si pueden darse cuenta, hay un imbalance. Tenemos una zona de liquidez con un imbalance. Es muy posible que el precio vaya, si se confirma, ¿okay? Si rompe los 2334,08, seguramente va a buscar esa zona de liquidez. ¿Dónde estamos colocando nosotros nuestra orden de salida? Un poquito por encima. En este caso, nuestra salida está en 2407. ¿Ok? Como pueden ver, 2410. Un poquito por encima. ¿Ok? ¿Qué queremos buscar? Queremos buscar que tengamos espacio, que estemos poquito por delante de esa zona de liquidez, porque creemos que ahí van a buscar fondos, en este caso los institucionales. Entonces esa es una estrategia que, si la haces bien, podría estar generando entre 50 a un 60% de acierto. Vas a trabajar entre 1 a 1 a 2.1, es decir, por cada pips que arriesgues vas a buscar o la misma cantidad de pips, o en este caso un 2. En este caso, vamos a ver si me la muestra, me está dando 1.81. ¿Ok? 1.81. Quisiera un poquito más, pero no quiero ni bajarle mucho el stop, ni ir mucho más profundo en el precio, porque yo creo que ya cuando llegue ahí va a ser una zona en la cual el precio lo más probable vaya a reaccionar. Entonces tampoco me quiero quedar sin nada, ¿no? Entonces esta estrategia es muy interesante porque me permite a mí, coloco mi orden, coloco mi stop, coloco mi profit y puedo dedicarme a hacer otras cosas. Hagan esta estrategia en demo y se van a dar cuenta de lo eficaz que es. Por lo menos en cuanto al oro, esos son los parámetros: que supere el 1.4% de movimiento el día anterior. Entre más, mejor. Que haya una reacción en un punto que uno pueda efectivamente poder ver el fractal, verlo bien. Y número 2, esperar un punto en donde cercana a ese podemos colocar una orden y con un buen rango de stop loss para evitar a los market makers. Por supuesto, trabajando siempre mi recomendación entre 0.5 al 1% máximo de riesgo por operación. Y puedes utilizar, en este caso, la calculadora de MyFXbox para calcular dicho movimiento. En este caso, el movimiento que tengo, como se lo voy a mostrar, ya va, por acá. Es me está dando que es 2463 pips, ok. Entonces, y yo coloqué ¿cuánto? Coloqué 0.02. Fui un poquito bastante miedoso en esta oportunidad con esta, porque yo sé que va a volver a subir, ok. Entonces no quiero irme de bruces, pero sé que tiene que hacer la corrección. Entonces, bueno, de esta manera tú puedes calcular cuánto es el lotaje tú necesitas para, en este caso, mantener ese rango mínimo de pérdida que vas a tener en la operación. Así que bueno, espero que esta estrategia es la que estoy desarrollando frecuentemente en el oro. Eso me está dando entre de 5 a 10 entradas al mes, con un ratio de acierto de un 60-70%. Y bueno, voy a dejar que los números hablen por mí durante este mes, agosto. Vamos a ver cuántas operaciones podemos entrar, cuántas podemos ganar, cuántas vamos a perder. Y una vez que el precio supere el 2434, yo por ende paso en este caso el stop a break even. Entonces vamos a decir que una vez que el precio rompe ese mínimo, ya prácticamente estaríamos fuera de peligro.
Así que bueno, son todas esas cosas que irán viendo a medida que va avanzando la estrategia. Una estrategia bastante interesante, buena para las cuentas de fondeo porque evitas tener días de retracciones sobre el 4%. Te permite a ti poder hacer otras cosas durante el día. Porque eventualmente todos nosotros no nos podemos dedicar esto al 100% porque tenemos otros trabajos, hay, hay que hacer cosas para poder mantener el flujo de caja en la casa. Entonces bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que este video haya sido de tu agrado. Espero tus likes, espero tus comentarios. No se olviden suscribirse al canal dándole a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que monte un video. Será hasta una próxima oportunidad aquí en Novatos del Marketing. Hasta luego.